Yes. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie que hipotéticamente se llama El Alternativo y que hoy tenemos muchas y muy interesantes cosas que decirle, por lo menos que sospechar, por lo menos que decir, oye, ¿cuántas cosas, no? Se le ocultan, no, se callan en la radio, en la televisión y que hay que tratar, alguien diría, aerear, darles salida, que fuesen conocidas, pero no. Yo les voy a mencionar 2 o 3 cosas de las cuales me gustaría tener un programa como aquí. Yo en una ocasión, cuando joven, les hablaré de algo que me gusta mucho, que es un tema y que conozco muy bien y que soy yo. Sí, la vanidad indica que cuando uno habla de sí mismo, lo hace con entusiasmo. Había los programas que se llamaban anatomías. Y en esos programas las personas de diferente etiología, a ver si se dice proveniencia o provenencia, tengo la duda, que venían de diferentes ideologías, de diferentes secciones, de diferentes maneras de pensar, confrontaban sus puntos de vista. Todavía en Veracruz me hacen el honor de aceptar mis programas de anatomías antiguos y algunos otros que hago actualmente. Y en estos programas se manifestaba todo lo que no se decía comúnmente en la televisión. Pago, evidentemente, el precio de decirlo y por eso no hay posibilidad de que los medios mercantiles de la televisión acepten una televisión y una radio así. El radio, desde luego, por más congresitos que hagan, son congresos adecuados para hacer algo, pero en fin, no van a cambiar un ápice, un minuto del concepto radiofónico y televisivo en México. Eso es una cosa. La dejamos, pero lo que yo les decía es, no se han examinado muchas cosas en los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo. Es decir, ¿qué rol juega la corrupción en las relaciones laborales y del trabajador, y cómo se puede decir, laborales nada más? Se dice proveniencia, ¿verdad? No, proveniencia, pues eso creo que dije, ¿no? Proveniencia, sí, que proviene de. Bueno, decía yo que muchas cosas no se trata en la televisión, muchas de las cosas que quedan ocultas, que quedan en una... No hay nada que mate más la verdadera y auténtica información que el exceso de información. Apúntale. La información verdadera es nulificada solo por el exceso de información. Ya queda. Y ya queda porque así es, porque lo sabemos hacer. ¿Sabe usted en realidad, perdonando porque no quiero volverme buitre, pero muere algún político famoso? ¿Conoce usted en verdad quién era? No. ¿Por qué? Porque usted me pregunta sobre algún político que haya muerto recientemente, por ejemplo, y me dicen, oye, ¿cuál fue su aportación? ¿De dónde provenía? ¿Cuál era su proveniencia? ¿Qué méritos verdaderos y auténticos tenía? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque como buitres han caído los periodistas para explotar un día, 2 días, convertirlo en trending topic. ¿Cómo dice que se llama? Trending. Sí, trending topic. Trending. ¿Con A o con E? Bueno, se escribe con A. Se escribe con A y se dice con E. Sí, trending topic. Trending topic. Tópico, ¿no? Tópico de actualidad, como una materia de actualidad explotable. Bueno, no se examina eso. No se examina cómo el que muere, lamentablemente, no es enterrado con un dolor de corazón para decir descanse en paz,
lo lamentamos y lo sentimos en serio y de veras, y que Dios lo tenga en su santo reino, como diría en mi casa de los antiguos, sino que se cae como buitre sobre el cadáver para explotarlo en la mañana, para decir falsedades, para magnificar sus hipotéticas virtudes, para olvidar la problemática que haya tenido y que resultaba deleznable o no, lo digo en general, y así no se puede. Y todas esas cosas no se dicen, no se hacen. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba yo escuchando a un político, nada más que yo estoy donde oiga la televisión, a propósito, no la vea. Esto es al revés que cuando entra Maggi, creo que se llama Maggi. Maggi se llama la del milenio, que hoy no la sacaron porque tenía una falda muy hermosa y la taparon los desgraciados, mano, me enojé mucho. Y esa señorita Maggi, o Jimmy, o como se llame, ese es al revés. Cuando entra el locutor, volteo la televisión para no más oírlo. Y cuando entra Maggi, me pongo de frente a la televisión y le quito el audio para nada más verla. Entonces eso ya son deformaciones patológicas mías. Pero por ejemplo estaba un político diciendo, tenemos que proteger al trabajador, vamos a protegerlo. En su tono de indignación del hombre de la política, hablo en general. El hombre de la política cuando se indigna hay que tener mucho cuidado. Porque la indignación evidentemente es producto de algo que no camina bien, algo que no marcha y que causa en mí un enojo. Y ese enojo se siente y se ve. Y la televisión lo capta. Pero generalmente el político mexicano cuando se indigna es muy peligroso, porque la indignación en México en los medios de comunicación siempre, generalmente, va ligada a la mentira. Te indignas, me voy a indignar, para que parezca que estás convencido. Eso lo domina perfectamente el presidente de la República. Es decir, el tener un grado de convencimiento interior de alguna causa. Yo estoy muy enojado porque han quitado el programa de Big Brother y México no tiene derecho a que se le quite un programa fundamental, como diría cualquier evaluadora de los comentarios de estos nuevos, the new commentaries, no sé cómo se diga, nuevos comentaristas con A, hombres o mujeres, generalmente con A como arroba, hay que ponerle para que sea hombre o mujer. ¿Cómo se llama la señorita? Julie. No, esta no es. Esta es la locutora. No, si la locutora está así, imagínate la del tiempo. Bruto, no es Julie. La del tiempo. Entonces, Julie García. No es. Hay otra mejor que Julie García. No, es cierto, no. Las dos son muy guapas. Entonces, les estaba diciendo que yo estoy muy indignado por algo que pasó y que deben poner a Big Brother, y me rompo la cara y digo lo que sea y mi rostro se llena de indignación y frunzo las cejas y todo y se me arruga la frente y cierro el puño, y que en realidad no me importa Big Brother, estaba yo mintiendo. Entonces alguien de la política esta mañana me estaba diciendo, y estaba diciendo que con entereza, con dignidad, con arrojo, con entrega total, los diputados y los hombres de la política van a defender que no haya coyotes, que el trabajador sea respetado, que el trabajador tal, y el tono es así. Y entonces mesuradamente, con esa propiedad normal del hombre de la política, besado, recio, duro, tradicional, que dice nosotros tenemos como convicción íntegra, y usted dice, qué bruto, mano, qué heroico. No, pues sí, está atendiendo a las necesidades de nuestro pueblo. Qué convencimiento, qué amor, qué entereza, qué entrega, qué mexicanidad, qué patriotismo.
porque está defendiendo la causa de los trabajadores. Y no crean que dijo, y nos vamos a bajar la mitad del sueldo. No. Lo que estaba prometiendo es que iba a defender que los trabajadores no se metieran con ellos y que no hubiese coyotes. No sé exactamente lo que quiere decir con coyotes, pero si fuese un arcoíris, los coyotes sería un color de la gama de colores. Porque hay coyotes, hay trinqueteros, hay esquiroles. Búscame esquirol, que parecería ser que es un individuo que traiciona a los sindicalistas por ser del pueblo de Esquirol, creo, Esquirol o Esquifas. Esquirol es aquel trabajador, yo lo aprendí de niño en el sindicato, es un esquirol, el hijo de quién sabe qué, siempre va a Esquirol. Es un trabajador que está de parte de la patronal. En México se le llama líder charro, porque había un tal de León que era líder, pero que estaba de parte del patrón, entonces siempre perdía el trabajador. Total que el charrismo, pues ahí, ¿cómo vamos a explicarnos, señor diputado o señor quien haya sido que estuvo hablando esta mañana? Si me dicen, es que hay instituciones de la comunicación que tienen su bancada. Ah, chica, ¿qué significa eso? Pues bancada es que hay un grupo de diputados que están para la defensa de ciertas empresas, no de los trabajadores de ciertas empresas, para la parte patronal de ciertas empresas. ¿Por qué, señores diputados, no comenzáis o no comienzan? Digo, porque estaba yo pensando en Rajoy, que le rajó la cara a todos. ¿Por qué no comenzar? Porque el que, ¿cómo dice el dicho? El que es buen juez, ¿cómo? ¿El qué? ¿Por dónde? El que es buen, ¿Por su cámara? Por su casa empieza. ¿Cámara o casa? Ah, no, yo pensé que era de Dios. El que es buen juez por su casa empieza. Si vosotros estáis, no, si están criticando el trinquete, los coyotes, los esquiroles, los traicioneros y las bancadas al servicio de determinada empresa, pues ¿por qué no comenzar por casa? Si no parece ser aquel otro viejo dicharacho que extraigo de la paremiología. Ah, chica, ¿qué dije? Paremiología. De los dicharachos, de la historia de los dichos y los refranes. Esa es la paremiología. Entonces, este defender hipotéticamente, falsamente, y la paremiología, o sea, los refranes me enseñan que no se puede ser la luz que ilumina de una manera extraordinaria el exterior cuando dentro de la casa uno hace una oscuridad de la fregada, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice eso? Porque yo me lo sé en culto, que es en la iluminación exterior de todo, cuando que dentro de la casa hay oscuridad y tinieblas. Ser candil de, ¿cómo se dice? Candil de la calle. Bien, ya lo agarraste. Candil de la calle. Costó trabajo, coño. Candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Cómo no comenzáis, diputados, por transparentar? Porque no haya bancadas al servicio, no haya grupos de diputados al servicio de empresas. ¿Cómo puede haber democracia así? Sería una desvergüenza en el hipotético. Puede ser que esté, pido a Dios que esté yo equivocado, porque si no debo ser un desgraciado, decir, espero que no sea así. Porque el hecho de que hubiese diputados que traicionan la causa verdadera de su preocupación, que debemos ser nosotros, entonces estamos fregados, porque no es posible que se traicione la esencia, sino
la esencia de la bandera que defienden. Ahora, uno de esos diputados dijo, ahora, lamentablemente, si ustedes saben, me lo dicen por ahí por Twitter, me tienen al alcance de su mano, como dice aquel. Mi Twitter se llama @SaldanaJorge. Y ahí me mencionan lo que quieran. Entonces, me tienen al alcance de su mano. Hijo. Entonces, estos cuates que defienden a todos, dijo uno de ellos, el nombre del juego es la certeza legal. Entonces yo me pongo a buscar, es que yo he oído esa expresión, no en español, se lo oí a norteamericanos que venían a enseñarnos a ser vendedores de la televisión, eran norteamericanos que eran de mercadotecnia, de venta, de negocios, y que me enseñaron a decir, George, the name of the game is money. ¿Entiendes? El nombre del juego es lana, es dinero. Hay algo que ¿cómo te voy a decir? Como que uno rechaza un poco. Bueno, estoy hablando de hace 40, 50 años, evidentemente con cierta relativa juventud, pues hay ideales, hay cosas nobles. Ya de viejo se vuelve uno muy corrioso, muy monetarista y muy neoliberal, muy bancario quizá. Vaya, ya como que le gusta, si pierde uno las nobles ideas de la hipotética juventud, bueno, de la juventud. Nada de tierra y libertad, ya nada de patria o muerte. Más vale morir adelante que atrás esclavo, más vale morir libre adelante que atrás ser un esclavo. Todos esos dichos cheguevarianos de la juventud que muchos hemos tenido, con el tiempo se borran, pero aquí era parejo. El nombre del juego es dinero. Y eso me parece que debe ser una filosofía que riñe con el trabajador. Para el trabajador, decirle eso es casi ofenderlo. Para el trabajador, el nombre del juego es justicia. Para el trabajador, el nombre del juego es que no me exploten. Para el trabajador, el nombre del juego es no me tomes como esclavo. Ese es. Dinero es un pensamiento que tiene la clase explotadora, la que va a tener un negocio en el que va a ganar y a doblar su capital para meterlo a la bolsa de valores. Sé lo que es. Pero cuando un líder de la vida social de México te dice the name of the game, haz de cuenta que el Che Guevara se ponía a cantar, cuando joven se cantaba no se puede, Che Guevara no cantaba eso. Es igual que un servidor, que un hombre, bueno, no sé quién haya sido, pero voy a preguntar, que alguien de esencia popular, revolucionario, que siga los parámetros, los caminos, los indicios de Zapata, de Tierra y Libertad, del trabajador del campo, de la tierra, de los que debe ser de quien la trabaja, del petróleo es nuestro, salga con la jalada idea de que the name of the game is the money. ¿Me explicó? Rico MacPato. Bueno, muy bien, eso es lo más, ya lo digo nomás para que se den cuenta que sabemos, ¿no? Digo que sabemos, que nos damos cuenta, pues no somos güeyes, ¿no? Alguien que defiende a los trabajadores y a la ciudadanía y que tenga un pensamiento norteamericanófilo de volverlo todo dinero, cueste lo que cueste, sea lo que sea, haya sido como haya sido, obviamente no es un defensor popular, la lógica se impone. Esquirol el Esquirol es quien recibe una remuneración a cambio de romper una huelga. Acepta trabajar en una empresa donde sus trabajadores
están realizando una huelga. Entonces yo, si esos cuates entran en huelga, cuenta conmigo, yo sí trabajo. Es un rompehuelgas, rompe todo lo que tú quieras, rompe madre. Pero me parece que era porque busca el pueblo de Esquirol en Cataluña, no sé si era en Cataluña o en Andalucía, donde un pueblo, bueno, debo suponer que los de un pueblo hicieron una huelga, y los del pueblo de Esquirol, esos sí vinieron a trabajar, entonces ese güey es un esquirol. Bueno, a propósito de lo que pasa en España, me permití hacerlo, y por ahí apúntenle, porque ¿qué dice aquí? En España, por ejemplo, están golpeando estudiantes. El problema lamentablemente se va a magnificar, es decir, no va a terminar. Los españoles están hechos de otra constitución. La oposición, los enojos de Europa son enojos más profundos. Están están alimentados por una esencia más cultural. Saben perdonar y olvidar menos. A pesar de que son pueblos muy futbolizados, son también pueblos muy politizados y tienen un concepto mucho más arraigado, mucho más firme, más sólido de sus derechos. He tenido la suerte o la desgracia de vivir por allá cerca de 20 años. No como 12, como 18, finalmente, en España y en Francia. He participado en lo que a mí corresponde, he ido a la Embajada de México a protestar, no me voy a meter en la vida de allá, supe de la época franquista, y sé lo arraigado que tienen allá. El hecho, a Rajoy no se la van a perdonar. Rajoy obviamente que no termina su sexenio, periodo o el tiempo que le corresponda, y va a tener que salir, y se avecinan tiempos muy muy difíciles para la relación gubernamental de España y del gobierno de España. Y entonces, había yo dicho de ¿cómo se llama eso? Un Twitter. Búscame el último Twitter, uno de mis últimos Twitter que hice sobre España, porque se lo quiero contar a nuestro querido público, porque ya hice uno cuando el rey, fíjense ustedes, de España, qué ejemplo nos da. Todavía en la televisión, hasta hace algunos años, Aurelio, cuando decía Aurelio es con la iglesia, hemos dado, mi amigo queridísimo, lo quise mucho, lo aprecio, le agradezco mucho, me perdonó muchas veces, y Aurelio Pérez es fue un hombre de derecha, de extracción muy católica, y era como encargado de las relaciones con la iglesia y con muchas áreas del gobierno. Por tanto, teníamos un conflicto muy seguido él y yo. Entonces, él se los digo a propósito de que él siempre guardaba esa relación con España y quería que nosotros dijésemos a fuerza en los programas, al referirnos a España, que dijésemos la madre patria. Yo decía que ni madres, porque ya no queríamos ser el hijo de, ya no teníamos, ya crecimos, y ya España hizo lo que tenía que hacer, históricamente hablando. Quiero decir, qué bueno que España pudo sacudirse de una u otra forma al franquismo o a la idea franquista de una dictadura de personas, y entonces quedó con las reminiscencias naturales de un Estado católico hasta la perversidad, pero finalmente ya no me gustaba verlo como, vaya a decir en los programas, la madre patria. Sí, pero cuando él no decía la madre patria porque España fuera grande, decía yo, es que cuando tú dices madre patria, no es porque creas que España es grande, es porque quieres y te conviene que México sea chico. Esa es un poco la relación que existe con Estados Unidos.
Actualmente, finalmente Estados Unidos es una potencia económica only, que quiere decir, según el discurso del presidente, nada más. Pero una cosa es que quieres que España sea grande y otra cosa es que quieres y te convenga que México sea chico. A muchos les conviene que México sea chico. Sus últimos tweets Sí. son esos. No, el del elefante. Entonces, a propósito de que yo decía que en España lo que está sucediendo es muy grave. Y parecería ser que se convierte todo en una realidad y en una noticia nada halagüeña para los medios de comunicación. Los medios de comunicación ahora con esto del Twitter, el Facebook y el quién sabe cómo se llama el otro, y todas esas cosas, ya no es lo mismo. Ya lo que dice un ciudadano apegado y al servicio de la política y sus intereses, ya es puesto en tela de juicio ipso facto. Es decir, inmediatamente. A mí, yo cuando digo alguna babosada me la refrescan, pero ya digo, a la vuelta de un minuto, y así nada más. Entonces, ¿cuál fue? África, elefantes. Sí. Entonces ¿Y dije, retweets? ¿10 qué? Retweets. ¿Qué quiere decir? Que le han retuiteado Ya, 10 veces. ¿me lo retuitearon? Sí. ¿Eso es decir que me la retuitearon es que me hacen una ofensa? No. Les gustó el Aquí dice, comentario. ¿me la refrescaron? No. Aprendo. Una cosa es me la refrescaron, que es, me la ofendieron, y otra me la retuitearon 10 personas. Dice retuitearon 10 favoritos. ¿Favoritos qué quiere decir? Que lo pusieron la gente lo agregó como entre sus tweets favoritos. Ah, en tweets favoritos. No, es que como está lo de España, yo dije, se llama creo dístico, busca dístico, porque yo me acuerdo de muchas cosas, pero me acuerdo y no sé ni por dónde, bueno, ya estoy viejo. Dice, mata su Alteza en África elefantes. Y su primer ministro, ¡hala! Estudiantes. Es chistoso, nomás así como para decir, es un versito. Mata su Alteza en África elefantes. Y su primer ministro, ¡hala! Estudiantes. Estos dísticos tienen así como chistorete el hecho de que rime el primero con el segundo y que sea de 11 o de 13 sílabas, no me acuerdo exactamente. Aquí dice dístico. Ah, que la canción. Dice dístico, composición de 2 versos, así era, usada en la poesía clásica, generalmente un hexámetro y un pentámetro. Uno de hexa es 6, ¿verdad? Uno de 6 y uno de 10, ahí me falló, todavía, vaya, ya se me había olvidado, y los hice igual, pero ahí está. Se dice generalmente de la versificación griega y latina, un dístico es como versos antiguos que alguna vez vi y que no sé qué, y que 10 personas aquí del Twitter retuitearon según se sabe. Bueno, pues preparas luego ya, no, al ratito, los lugares a donde llegamos, pues si eres tan amable para que todo quede dentro de la normalidad. Ahora, también, cuando los políticos defienden un derecho, ipso facto, repito el término, por ese solo hecho, ese derecho se vuelve sospechoso. Fíjense ustedes a qué grado de deformación y de saturación de la información radiofónica, periodística y televisiva hemos llegado, más radiofónica y televisiva que periodística, que ya se nos hace desconfiar. La información no debería ser por los actores de la noticia canalizada por los medios electrónicos y eléctricos. El único conducto, el único oleoducto, el único gasoducto
el vector. De paso, búsqueme vector, que siempre me gusta y nunca sé bien. El camino por el cual debe llegar la información del político al pueblo, ¿saben ustedes qué es? Es el ejemplo. Cuando él le predica con el ejemplo, se jodió todo. Ese político tiene que triunfar. Y si no triunfa en un mundo de corrupción, históricamente sí, que también es muy válido. Pero mientras llegue, oye, que dicen que van a ayudar mucho a los viejitos, que dicen que ya los niños ya los van a cuidar, sí. ¿Dónde lo dijeron o qué es? No, pues lo dijeron en el noticiero de la Saldaña. Ah, no, pues eso no significa nada. Ellos lo que quieren es hacer un programa, no quieren curar a los niños. Ahora, luego sale el gobernador de X lugar y dice, en la región Zacapuestla o en la región de los Zacapuestlas, ya estamos curando a todos los niños y estamos persiguiendo. Y luego me dicen, ay, felicidades al gobernador de Zacapuestla, porque ¿existe Zacapuestla? No, ¿verdad? Bueno, entonces digo, un lugar hipotético, Zacapuestla. Que el gobernador Zacapuestla está ayudando mucho a los niños, qué barbaridad. Felicidades, señor gobernador. Carajo, pero si es su pinche obligación. Lo que pasa es que la televisión y la radio han hecho que el hombre de la política ya no tenga ciudadanos agradecidos, ¿por qué no? Quiere que tenga fans. Eso es lo que ha hecho ese cuate. Dice, vector, segmento de una recta que representa una magnitud física que puede ser medida teniendo en cuenta un punto determinado en el espacio. Su módulo, la dirección y uno de sus sentidos, la fuerza y la velocidad y la aceleración se deben representar. Magnitud que posee valor numérico, dirección y sentido. Nomás en eso la tiene, en lo de conducto no, pero en la dirección y el sentido tiene que ir hacia allá. Las fuerzas y los campos son un ejemplo. Estructura de datos formada por una tabla con una sola clave, indicador de una dirección. Entonces en esa dirección es un vector, es ir hacia allá. Entonces le quitamos lo de tubo que conduce, no es un lugar por donde se conduce, sino el vector es la dirección hacia donde va el pensamiento de alguien. Entonces cuando un político dice estamos trabajando incesantemente para ayudar a las causas más depauperadas del pueblo mexicano, el vector de su idea, es decir, la dirección de su idea, parecería ser que es el pueblo, en realidad es la fortificación y consolidación de su personalidad política. Esa es la fregadera. Cuando un político me dice que la Constitución... cuando un político te dice, no, pues que el trabajador tiene derecho a tener la voluntad tal y a que se le respete todo eso, seguramente... Cuando un político está defendiendo un derecho del trabajador, en este caso es que el patrón va a sacar más beneficio. Si le venden, utilizando una terminología televisiva, le venden al trabajador un derecho como algo que lo va a beneficiar, cuando de facto el beneficiado va a ser la empresa. Dice, no, porque fíjate que a ti te dan, por ejemplo, una comisión por vender, pero te conviene mejor, te conviene que te den una comisión porque vas a ganar más. Sí, pero y si no se vende, a mí me dijeron un día, tú vendes tu programa y nada más me das el 50% como dueño de la estación y el 30% como para pagar los técnicos y te quedas con el 20%, pero para vender está de la refregada y no se puede producir por un lado y preocuparse por hacer un programa diario y luego vender. No, bueno, pues entonces no me pagues. Digo, hay que aceptarlo, pero no todo el mundo puede hacer eso, porque muchos tienen que comer y mantener una familia. Hay que buscar una familia que lo mantenga uno, ¿no? Si me mantienen en mi casa, pues ya todo dar. Bueno, dicho eso, vamos a examinar el discurso del señor presidente de la República, que se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús
Hinojosa. Calderón, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Hinojosa. ¿Dónde está? Aquí está el discurso. ¿Dónde dijo el discurso en la Organización de las Naciones Unidas? Sí, lo hemos dicho aquí desde hace ya como un mes, no más, pero hace muy poco, que Felipe del Sagrado Corazón, Calderón Hinojosa, ha desarrollado una extraordinaria posibilidad de comunicación en los medios, de los cuales no sale aún. Los medios de comunicación que lo han fortalecido, hay que tener cuidado. Él tiene que tener cuidado, no yo. El cuidado es que la televisión hace y deshace. Si te pones en el camino, te sube al tren, a la bestia, pero si te quedas en los rieles o así, te atropella, te nulifica y te destruye. Lo digo como un hecho real. Uno de los dichos fundamentales de la televisión es decir, y al fulano de tal yo lo dejo caer, y se cae como un saco de papas. Es decir, por eso es tan difícil no estar con los medios de la televisión mercantil, para no especificar de una u otra. Pero estoy hablando de algo que atañe al desempeño de Felipe Calderón como hombre de la televisión. En el discurso de ayer, que muchos con arroba, muchos quiere decir que ponerle en vez de o, arroba, muchos o muchas, o muchas, no bueno, muchas, o muchos, ya no sé ni cómo, pero en fin, hombres y mujeres, las y los y les, según dicen los políticos, le echan, si usted lo diría así, diría, le echan demasiada crema a sus tacos cuando están hablando en un discurso. No, yo no diría eso. Es su conveniente dominio del poder de convencimiento. Es decir, lo que ayer nos hizo ver Calderón, es decir, que cambió tardíamente de idea, y es lamentabilísimo el hecho de que, sabiéndolo, haya persistido durante su periodo sin examinar la bondad de su plan. De que era un plan, era un plan. De que era una estrategia, era una estrategia. El hecho de que esa estrategia era incorrecta, lo deducimos de lo que él mismo dijo ayer. No hay que pensar en el señor Buscaglia, ni hay que pensar en el otro señor Navarrete, que sabe mucho de esto, ni hay que pensar en el señor Naranjo, ni en los psicoanalistas, ni psiquiatras, ni en Jorge Castañeda, ni en nadie. Quien nos deja con una interrogante profunda. No utilizo la palabra ¿qué te estás burlando de nosotros? No digo eso, no. Pero ¿cómo lo entiendo? Se pasa a México 6 años combatiendo a ciegas a un enemigo que no está, con la gente que tengo junto, que va a defender al pueblo, pero que a la vez forma parte del área delincuencial. Ayer mismo, no menos de 50 elementos de las fuerzas que me van a defender, me entero y me pongo con calosfrío, me da un frío terrible, decir, pero si este señor era para defender la casa, el rancho, mis vacas, mi casita, mi otra cosa, me voy a tomar a lo mejor un café, ¿va? Era para defender a mi familia, a mis hijos. Estás güey, estás mal, tonto. Él pertenecía
a los núcleos, a las áreas, al pelotón de los que buscaban extorsionarte, secuestrarte, matarte o robarte. Pero ¿cómo se pudo persistir durante 6 años con esa realidad? La filosofía del combate a la delincuencia puede estar justificada. Lo que nunca se justificó por personas de bien pensar era los métodos y la persistencia en hacer caso omiso de la calidad humana de quien combatía el crimen. Ahora, ya no puedo decir a lo hecho pecho, porque hay cosas que no puede perdonar ni la historia, ni la nación, ni los deudos, ni los huérfanos, ni los que perdieron un hijo, ni los que perdieron su esposa, ni los que fueron despojados, ni las víctimas de la corrupción, que son millares. ¿Qué hacemos con ellos? Estamos en deuda. El discurso de la ONU indica que lo saben. Si no, no dijeran, oye, vamos a buscarle de otra forma, obvio. Pero haberlo dicho a las primeras de cambio. Pero persistimos. Y un grado terrible de patología sería el hecho de que un día antes o 2 días antes vamos por este camino y cuando estamos en la ONU damos una vuelta de timón de 180 grados y decimos, oye, ¿qué no nos convendría mejor irnos por el otro lado? Ah, hijo de la mañana, pero ¿cómo lo dices ahora? ¿Cómo lo vamos a pensar? Casi 3,000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios financieros y todavía me dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede no con el licenciado Felipe Calderón Hinojosa? Dicho sea, no estoy hablando ni como activista, no, porque no soy activista ni madre, ni cómo se llama eso, bueno, de pensamiento contrario, como opositor, ni como nada, como siempre observador y lector, perdón, dice, se preocupa ante la gravedad de estos casos. El presidente de la República tuvo ayer 2 apreciaciones y 2 vectores, 2 direcciones, las cuales son verdaderamente incomprensibles. Si voy a hablarles a ustedes de que examinando los ¿qué quiere decir? Los trastornos, los derrumbes, lo terrible, los costos del combate así, a ciegas, sin elementos, del combate pasando por la pantalla de televisión, finalmente, y todo lo que ha costado al país. Y no estoy hablando de dinero. Y por otro lado les digo, fíjense ustedes que en el mundo no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Do you know for to know and I am not for to say. Quizá lo hayan traducido así en inglés. Pero fíjense ustedes que 3,000 millones de personas en el mundo no tienen, ¿saben qué no tienen? No tienen acceso a servicios financieros. Coño. Digo, qué preocupación. No tienen agua. No tienen comida. No tienen amor. No tienen cultura. ¿Qué coño servicios financieros? Hay que ir a banderilla nomás. ¿Cómo va a pensar que don Güenches, ¿tiene usted acaso servicios financieros? Verá con sus ojos ávidos y sus arrugas y me dirá, no, don Jorge, ¿qué es eso?
La preocupación de don Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México hasta el momento, es que 3,000 millones no tienen acceso a servicios financieros y representan un obstáculo claro para la justicia, coño, para la justicia, para la riqueza de los banqueros, que es otra cosa, pero también un obstáculo para la eficacia y el crecimiento de las economías de los banqueros. Porque al banco no le interesa que usted viva y viva bien y sonría. Le interesa que tenga dinero para dárselos a ellos. Punto. Y que le cobren. Digo, por favor, no puedo explicarme y les ruego que me digan que estoy mal de mis facultades mentales. Sí, lo que estoy criticando, evidentemente, estoy evaluando lo que dijo el presidente. Y junto con lo que dijo respecto a que a lo mejor era necesario justificar o arreglar que el consumo de las drogas sea considerado como una enfermedad, creo intuirlo, y que se proporcione la droga para tratar de que tampoco lo iban a solucionar los gastos, las desgracias, todo aquello que atañe a las consecuencias de la delincuencia relacionada con las drogas. El único remedio que hay es la honradez de los ciudadanos en general. Porque si vamos a poner, como fue el caso de ayer, 50 policías entran al bote, ¿por qué? Por narcos. Ah, puta, digo, perdón la vulgaridad, perdón. ¿Saben ustedes cuándo lo vamos a arreglar? Nunca, porque partimos de un hecho establecido. Para que el gobierno pueda limpiar las cosas del país, tiene que limpiarse primero, yo digo en inglés para que me entiendan, a sí mismo. Si no, no. Así es que el presidente le preocupó mucho que no haya servicios financieros. Fíjense ustedes el pensamiento presidencial. Representa un obstáculo claro para la justicia, pero también un obstáculo para la eficiencia y el crecimiento de las economías. Y por eso, en México, hemos ampliado el acceso de la población a los servicios financieros. Sí, es decir, ¿para qué les vamos a abrir la puerta de los bancos si no tienen dinero que poner? Lo que quieren los bancos es lana y lo que quiere el pueblo es comer. Primum mangiare deinde filosofare. ¿Me explico? Hoy los bancos cuentan con requisitos simplificados para la apertura de cuentas. ¡Coño! Digo, en serio, señor, ahí sí se voló la barda. ¿Cómo vamos a hacer que los millones de mexicanos que tienen los ojos abiertos, ávidos, dentro de la tiniebla fundamental de no saber quién son, cómo son, dónde están y qué quieren, más que lo vital para su vida? Y en realidad lo que les alcanza, la gran mayoría, es ver la injusticia que se ha cometido para todos, porque en esencia no son tontos. Los reiterados sistemas políticos los han hecho tontos e inútiles, cuando no, o alcohólicos, o drogadictos, o delincuentes. Pero todos dentro de una gama de incultura generalizada, muy bien propiciada por el sistema de la televicracia, que así le llamo. Estamos establecido, dice el presidente que han establecido una banca nueva, completamente a través de los teléfonos celulares, que tiene más del 80% de la población, ya tienen celular. Pero una cosa es tener celular como un acto cultural de esnovismo, y otra cosa es tener para qué usarlo. Yo me río mucho de mis compañeros decir, háblame por teléfono. Sí, te hablo. Y entonces se habla la mayoría de la gente, y entonces, ¿qué platican en el teléfono? Y entonces agarran el teléfono y es hermosísimo. Siempre me burlaba de mis cuates de Jalapa, que usaban el teléfono y decían, oye, me habla así, ¿para qué? ¿Para platicar? Ah, bueno, pues luego platicamos por teléfono. Y agarran el teléfono y decía, bueno, oye, ¿qué comiste? Y dice, ¿qué comiste? Te da un poco la idea
de la materia de las conversaciones. Si tienen teléfono, ¿para qué? Para preguntar, oye, llovió, en fin, ¿qué comiste? ¿Qué va a hacer? ¿Vas al cine? Sí, pues, bueno, pues, ahí les hablamos, sí, ahí seguimos platicando después. ¿De qué, güey? De nada. Pero ese ¿qué comiste? Es lo fundamental de la vida provinciana de nuestro país. Que sí que tengan teléfono, eso no es símbolo de cultura. O es de una anticultura, decir, tienen teléfono, ¿para qué? Pues para comunicarse, sí, pero en fin. Bueno, dice, entonces al presidente le importa mucho que haya servicios bancarios para la mayoría de la población mexicana. Y mediante corresponsales bancarios, hay corresponsales bancarios. Digo, no sé si sea motivo de una comunicación al Pleno de las Naciones Unidas, decirle, oye, ya tenemos servicio bancario, ya tenemos aquí, para que vayas aquí al Mamorte, no, Banorte, ¿verdad? O Mamorte, ¿cómo es el banco? Mamorte. Sí, porque cuando llegas, no es cierto, son buenos cuates. Era Bananamex y Mamorte. Bananamex, banana de banana. El país bananero. Entonces, el hecho de tener servicios bancarios para quien no puede tener dinero para comer, señor presidente, no la friegue, porque no cuenta todo eso, y decírselo al mundo, no es materia de comunicación para todo el mundo, para que luego lo único que pasa es una paisana de bandería que diga, viene a aperturar su cuenta, coño, vengo a abrir mi cuenta, no, a aperturar, y se enoja porque no. Yo me acuerdo que tenía una secretaria que nunca le hice decir abrir, tenía que ser aperturar, porque ella había aprendido a hacer aperturar. Ahora, otra de las cosas de Felipe del Sagrado Corazón Hinojosa es, señores, aquí todos somos responsables. Tampoco. No, que no nos lleven al baile. Ni usted ni yo somos responsables de que en Zacatuaco haya 50 policías que pertenezcan a la banda de secuestradores. No hicimos nada, no para evitarlo, que lo podríamos, sino para inducirlos a tal cosa. Una declaración presidencial ante el mundo de que todos somos responsables de la corrupción nacional es una falacia, es una mentira y es inaceptable. Por eso la manada, nosotros, escogimos, entre comillas, democráticamente, esa es una hipótesis, al mejor ejemplar para que nos gobernara dentro de los ámbitos y los lineamientos de la honorabilidad, de la honradez, del pudor, del respeto, de la ley y para combatir convenientemente los núcleos de corrupción, cosa que no se hizo. Búsquenle. Así es que, inaceptable, y en lo que respecta a mis 3 auditores y a un servidor, nosotros no somos corresponsables del desmadre, del caos y de la corrupción. No tenemos poder, ni tribunas, las cuales se nos han cerrado por falta de un conveniente manejo de la libertad de expresión. Porque en México la libertad de expresión está hecha para poner la cantidad requerida de comerciales, para hacer la publicidad que sea para determinado político que tenga las posibilidades de comprar tiempo. Para otra cosa, no. Francamente no. Aquí todos debemos tener la solución, tampoco. Los especialistas son ustedes. ¿Qué dice aquí? Somos, corresponsables del planeta que compartimos. Una cosa es lo ecológico y ahí sí, pero otra cosa es, pero no hay que, no es lo mismo Chana que Juana. El cuarto desafío que quisiera su atención, porque voy a hablar del tema y el problema es que está causando más muertes en todo el planeta. Bueno, circunscribámonos a México, que ya son muchas.
el problema, más que muchas guerras, el problema que está causando la muerte de miles y miles de jóvenes en nuestra querida América Latina y el Caribe. Pero no, que se preocupen, hay que preocuparse mucho, primero la casa y luego lo demás. El cuarto desafío es la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada, el hecho de que le llamen organizada, es tanto como decir, ellos están organizados, es a confesión de partes, relevo de pruebas. Si la delincuencia está organizada, evidentemente que debo intuir que el gobierno no lo está. Y puedo aseverar de una manera fehaciente que el gobierno en muchísimas áreas no está organizado. Si la Presidencia de la República indica que la delincuencia está organizada, yo puedo respetuosamente decir, pero en tales áreas, el gobierno no está organizado. Porque la orden que llega de acá para acá, cuando llega el primer funcionario, tiene una transformación, que se la relega al tercer funcionario, que entra al cuarto funcionario. ¿Y saben ustedes cuándo se realiza aquella proposición? Nunca, por falta de organización. Y es muy común que lo que afirma el que está a la cabeza sea destruido, derruido, o que nunca, que está como el monte de Banderilla, se llama el monte de Peralta, se cayó hace 2 años ya, se cayó el monte sobre las casas. En ese momento hubo 2 criterios, el del vecino, que era yo, y el del gobierno, digamos, ¿no? Yo dije, vamos a juntar a los vecinos de aquí para cargar piedras y hacer una muralla y que la montaña, el montecito, no se venga sobre las casas de aquí. Fue desechada mi proposición, porque iban a mandar una carta al Fonden de Josefina Vázquez Mota, creo, para que mandaran una partida de dinero de 400,000 pesos para hacerlo conducente y hacer la valla, y iban a mandar una carta al Fonden. Pasaron 2 o 3 años. ¿Sabe usted qué ha sucedido con esa proposición? Bueno, yo me fui a mi casa porque fue desechada mi proposición de que todos los vecinos nos reuniéramos con nuestros saberes. Yo ponía la piedra, porque hay piedras en Banderilla como de madre. Otros ponían un poco de chamba, otro cuate de ahí tenía un camión, íbamos a tapar y hacer eso. Había un ingeniero que estaba estudiando que dice, yo aquí les digo cómo, pues a toda madre. No. Vamos a mandar un oficio al Fondem para que manden recurso es lana. Ahí está, se va a caer otra vez el pinche monte. No hicieron nada. Es nomás como ejemplo. Eso está organizado. Con razón dicen la delincuencia organizada. Ellos sí están organizados. Esto quiere decir, por tanto, sacando deducciones, que el gobierno no lo está. Entonces, ¿y cuándo vamos a hacer algo? La organización criminal articula redes de operación en torno a los grandes flujos. Las organizaciones criminales articulan redes de operación en torno a grandes flujos ilegales, pero el gobierno tiene todo para hacerlo. ¿Por qué no se organizó, pues? ¿Por qué no se organizó el gobierno? Ahora es, como ellos dirían, too late, demasiado tarde. Pero son algunas consideraciones del discurso presidencial y espero no haber ni faltado al respeto, sino utilizando la simple lógica de ver lo que se dijo, cómo se dijo, y ojalá y haya y caiga en buena tierra todo el conocimiento verdadero de la problemática de México para próximos sexenios, y ojalá, es la esperanza, hay alguien con poder que lo examine y lo remedie. Gracias. Adelante. Sí. Elisa, ¿cómo bueno, estás? Gracias, muy buen día, señor Saldaña. Trae una sillita, Elisa, por favor, porque no es que se sienta aquí, ¿verdad? Por favor, porque entonces, ¿qué van a decir? No, hombre, pásame mi libro.
Di, por favor, quienes nos Sí, acompañan en muchas gracias. esta aventura. Sí, muy buen día. Queremos dar el agradecimiento a todos los medios alternativos que están retransmitiendo al señor Saldaña. Muchas gracias a radiolanuevarepublica.org, a notipoemas.com, a radioamlo.tv, al calorpolitico.com, a radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, openmagazine.info, jovenesconorona.org, larevoltosadf.blogspot.com, lafatriaesprimero.blogs.com. Muchas gracias también a byronbarranco.com, a telenoticias.com, a elsantuario.org, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, a coberturaciudadana.com, a fridaguerrero.blogspot.mx, esto es en Chiapas también, y más allá de nuestras fronteras, queremos agradecer a redpuentesur.tv, a Venezuela, a la Radio del Sur a través de sus 8 estaciones, al 92.5 FM de Santa Teresa Táchira, a Uruguay, al 105.3 FM del Carmen Montevideo, a Radio Amanecer, al 92.7 FM en Artigas a través de su red de 7 radios, amanecerfm.org, a Ecuador, a Radio Super, el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo, y muchas gracias también a Honduras, que nos están transmitiendo a través del 1015 de AM Radio Hualcho en Tegucigalpa, y a Radio Daniel Biglietti a través de www.corresponsalesdelpueblo.org. Muchas gracias. Gracias. Terminamos con una lectura excepcional de mi libro que se llama porjoder.com, y nomás les leo 1 o 2 apotegmas chiquititos. A un partido político solo le puede pertenecer, como en las religiones, a un partido político solo se puede pertenecer, como a las religiones, de lejos y espiritualmente. Sí, no, pues tampoco te metes hasta el fondo porque te desucias. La propaganda hará que con tu sola presencia, gobernante, se olviden los problemas, pero solo por un tiempo. Es admirable el temple y la fortaleza de un gobernante que, nadando en la opulencia, ve que su pueblo sucumbe. Son como ideas así chiquitas de porjoder.com. Hasta mañana, muchas gracias.
porque la indignación evidentemente es producto de algo que no camina bien, algo que no marcha y que causa en mí un enojo. Y ese enojo se siente y se ve. Y la televisión lo capta. Pero generalmente el político mexicano cuando se indigna es muy peligroso, porque la indignación en México en los medios de comunicación siempre, generalmente, va ligada a la mentira. Te indignas, me voy a indignar, para que parezca que estás convencido. Eso lo domina perfectamente el presidente de la República. Es decir, el tener un grado de convencimiento interior de alguna causa. Yo estoy muy enojado porque han quitado el programa de Big Brother y México no tiene derecho a que se le quite un programa fundamental, como diría cualquier evaluadora de los comentarios de estos nuevos, the new commentaries, no sé cómo se diga, nuevos comentaristas con A, hombres o mujeres, generalmente con A como arroba, hay que ponerle para que sea hombre o mujer. ¿Cómo se llama la señorita? Julie. No, esta no es. Esta es la locutora, no, si la locutora está así, imagínate la del tiempo. Bruto, no es Julie. La del tiempo. Entonces, Julie García. No es. Hay otra mejor que Julie García. Buen día, señor. Yes. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie que hipotéticamente se llama El Alternativo y que hoy tenemos muchas y muy interesantes cosas que decirle, por lo menos que sospechar, por lo menos que decir, oye, ¿cuántas cosas, no? Se se callan en la radio, en la televisión y que hay que tratar, alguien diría, aerear, darles salida, que fuesen conocidas, pero no. Yo les voy a mencionar 2 o 3 cosas de las cuales me gustaría tener un programa como aquí. Yo en una ocasión, cuando joven, les hablaré de algo que me gusta mucho, que es un tema y que conozco muy bien y que soy yo. Sí, la vanidad indica que cuando uno habla de sí mismo, lo hace con entusiasmo. Había los programas que se llamaban anatomías. Y en esos programas las personas de diferente etiología, a ver si se dice proveniencia o provenencia, tengo la duda, que venían de diferentes ideologías, de diferentes secciones, de diferentes maneras de pensar, confrontaban sus puntos de vista. Todavía en Veracruz me hacen el honor de aceptar mis programas de anatomías antiguos y algunos otros que hago actualmente. ¿Y de veras? Y que Dios lo tenga en su santo reino, como diría en mi casa de los antiguos, sino que se cae como buitre sobre el cadáver para explotarlo en la mañana, para decir falsedades, para magnificar sus hipotéticas virtudes, para olvidar la problemática que haya tenido y que resultaba deleznable o no, lo digo en general, y así no se puede. Y todas esas cosas no se dicen, no se hacen. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba yo escuchando a un político, nada más que yo estoy donde oiga la televisión, a propósito, no la vea. Esto es al revés que cuando entra Maggie, creo que se llama Maggie. Maggie se llama la del milenio, que hoy no la sacaron porque tenía una falda muy hermosa y la taparon los desgraciados, mano, me enojé mucho. Y esa señorita Maggie, o Jimmy, o como se llame, ese es al revés. Cuando entra el locutor, volteo la televisión para no más oírlo. Y cuando entra Maggie, me pongo de frente a la televisión y le quito el audio para nada más verla. Entonces eso ya son deformaciones patológicas mías. Pero por ejemplo estaba un político diciendo, tenemos que proteger al trabajador, vamos a protegerlo. En su tono de indignación del hombre de la política, hablo en general,
el hombre de la política cuando se indigna hay que tener mucho cuidado. La información verdadera es nulificada solo por el exceso de información. Ya queda. Y ya queda porque así es, porque lo sabemos hacer. ¿Sabe usted en realidad, perdonando porque no quiero volverme buitre, pero muere algún político famoso? ¿Conoce usted en verdad quién era? No. ¿Por qué? Porque usted me pregunta sobre algún político que haya muerto recientemente, por ejemplo, y me dicen, oye, ¿cuál fue su aportación? ¿De dónde provenía? ¿Cuál era su proveniencia? ¿Qué méritos verdaderos y auténticos tenía? Que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque como buitres han caído los periodistas para explotar un día, 2 días, convertirlo en trending topic. ¿Cómo dice que se llama? Trending. Sí, trending topic. Trending. ¿Con A o con E? Bueno, se escribe con A. Se escribe con A y se dice con E. Sí, trending topic. Trending. Trending topic. Tópico, ¿no? Tópico de actualidad, como tópico, como una materia de actualidad explotable. Bueno, no se examina eso. No se examina cómo el que muere, lamentablemente, no es enterrado con un dolor de corazón para decir descanse en paz. Lo lamentamos y lo sentimos en serio. Y en estos programas se manifestaba todo lo que no se decía comúnmente en la televisión. Pago, evidentemente, el precio de decirlo y por eso no hay posibilidad de que los medios mercantiles de la televisión acepten una televisión y una radio así. El radio, desde luego, por más congresitos que hagan, son congresos adecuados para hacer algo, pero en fin, no van a cambiar un ápice, un minuto del concepto radiofónico y televisivo en México. Eso es una cosa. La dejamos, pero lo que yo les decía es, no se han examinado muchas cosas en los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo. Es decir, ¿qué rol juega la corrupción en las relaciones laborales y del trabajador, y cómo se puede decir, laborales nada más? Se dice proveniencia, ¿verdad? No, proveniencia, pues eso creo que dije, ¿no? Proveniencia, sí, que proviene de. Bueno, decía yo que muchas cosas no se tratan. No se trata en la televisión muchas de las cosas que quedan ocultas, que quedan en una. No hay nada que mate más la verdadera y auténtica información que el exceso de información. Apúntale.